del cobre y que elijamos. Y yo elegí la del zinc. Ya, y contra, o sea, cuando hablamos de una celda electrolítica, hablamos de un cátodo y un ánodo. Tu Ajá. reacción catódica es la del zinc, la que nos estás mostrando, ¿no? No, no, la catódica es esta. Madre, ¿qué reacción es esa? A ver, ¿qué te Este es inventas? Es de este es gusto de el complicarte proceso. la vida. A ver, explícame cuál es tu proceso, ¿no? Ajá, Me ha sorprendido. sí, a ver, usted nos dijo, ayer la electrodeposición del zinc, y yo usé el zinc con esta reacción del amoníaco con el amoníaco, donde usando el HCC encontré sus potenciales. Y acá podemos apreciar que este es el cátodo y la de acá arriba es el ánodo. Pero, ¿de dónde te inventaste ese proceso? De repente yo no lo conozco, ¿no? ¿Qué proceso es ese? Las reacciones, los procesos los saqué investigando algunos papers de internet, porque usted no me la dio las reacciones, tuve que buscarlas, ¿no? Y Y está muy bien, te encontré felicito. esta y también encontré la del zinc cianurado, que es más parecida a la que usted enseñó en clase. Ya, ya, Ah, esta que le hice reaccionar también con esta, donde acá nos sale el potencial de la celda 2.137. ya, Ajá. Y esto lo saqué usando el HCC. ya. Este, e- e- este, eh, a ver, la idea es que tuvieran celdas galvánicas o celdas electrolíticas. Ajá. Entonces, hablar de una celda galvánica o una celda, o sea, una celda electroquímica en general, implica un proceso, ¿no? Un proceso electroquímico. Ajá. Este, eh, esto lo podemos acomodar. Este ejemplo está bueno. ¿Sabes por qué? Claro, tú tienes dos reacciones que se contraponen. Y tú dices, la reducción del oxígeno a OH es 0,44. Y tu reacción anódica sería la del zinc, ¿no? La del No, zinc. ¿sí? La del zinc cianurado, ¿no? Así es. Está escrita en forma de reducción. Entonces, si viene a ser ánodo porque es menos noble, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, la reacción va a estar volteada y esto va a ser ahora más 1693. Y la celda completa va a ser más 1693 más 0.44. te da 217. Exacto. Ahora, ¿sabes qué te falta para hacer un bonito ejemplo tecnológico? Agrega a esta hoja del zinc el oro. Acá veo, ¿tienes el oro cianurado acá? En oro. Veo, Sí. a ver, enséñame tu pestaña de oro. Muy bien. Entonces tú ves que el proceso de cianuración del oro, ¿y cómo lo calificarías tú? ¿Como catódico o anódico? Este ¿Con es respecto a qué lo has hecho? ¿Con respecto al oxígeno? y respecto al agua también, a los sistemas. Al oxígeno, agua. Entonces, el oxígeno sería el cátodo y el ánodo sería el cobre, sería 166, ¿no? Ya, está muy bien. Eh, entonces, en esto estás mostrando tú la cianuración del oro, ¿no? Sí. Eso es lo que has calculado ahí. Y en el zinc estás mostrando de que el zinc se va a oxidar, ¿no? Ujú. Sí, claro. Esto sería lo que había dejado, o sea, procesos, Sí, no, no, estoy tratando de... Entonces, escribe a la derecha proceso Merritt-Crowe, ahí.
Más lejos, un poquito más lejos. En realidad porque tendrías que tener el formato del trabajo de Funda 1. ¿Te acuerdas que en el formato de Funda 1 tenías delta G, log de K? Porque siempre los diagramas de electroquímicos los vamos a hacer en función del log de K, de A' más B' por 1 sobre T. Entonces, de cada reacción que tengas, tienes que hacer tu análisis de delta G y log de K. Uno, para ver si el software no está desvariando y te está dando basura, ¿no? Con el R cuadrado tú ya sabes cómo verificar, ¿no es cierto? Dos, para que lo que extrapoles, lo que te sirva para construir los diagramas, la base va a ser log de K A' más B' por 1 sobre T, porque en este curso acuoso de 5 a 95 grados, todas las temperaturas van a estar, Recording in progress. ¿qué dije yo? Claro, por el rango de temperatura, todo va a coincidir con la ecuación de Van Hoff, porque no hay cambio de estados alotrópicos y nada. Cuando no obtengan un R cuadrado malo, es que algo anda mal. Entonces ahí tienen que buscar en otras fuentes, buscar la causa del error. A veces es el mismo software que calcula mal. Por eso es importante que de todas las reacciones siempre partan de tener su delta G y su log de K, ¿ya? Sistemático es eso. Con lo que corrobora, o sea, en realidad cuando hacen eso están haciendo un control de calidad de datos termodinámicos, ¿no? Si pueden confiar en esos datos o no. Y como ustedes han ya comprendido, ese es el comienzo de todo, ¿no? ¿Ya entendiste cómo tienes que corregir tu hoja electrónica? Sí, ¿No? Para que tenga el formato de Funda 1, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? sí. Ya. Entonces, a la derecha, un poco bien a la derecha para que no moleste con proceso Merrill-Crowe. Y yo lo que quiero es que hagas una serie, ponga ahí serie electromotriz, proceso Merrill-Crowe, ¿no? Arriba de proceso Merrill-Crowe pon serie electromotriz. Arriba. Ahí. Ya. Entonces, las reacciones son 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, ordena las 3 reacciones que tienes, que son zinc, oxígeno y oro, escríbelas como una serie electromotriz, es decir, 1 el más noble, 2 el intermedio y 3 el menos noble, ¿no? Acá, ¿no? Acá pon reacción, ¿no? Al lado del proceso Merrill-Crowe pon reacción, a la izquierda. Ya. Pon 1, 2 y 3 porque son 3 reacciones también, ¿no? Ya sabes tú que son 3 reacciones. Y escribe las reacciones y en la columna de la derecha, o sea, ahí escribe las reacciones y hace una columna más de E0TH, ¿no? Donde pones el voltaje a 25 de cada una de ellas, ¿no? Ordenado, de acuerdo. Entonces, creo que la que va a ser cátodo siempre va a ser la del oxígeno, ¿no? Sí, el Anda oxígeno copiando siempre. ya. Ese es el cátodo, ¿no? Porque es más 0,44, pues, ¿no? Llena tu tablita de Merrill-Crowe. En O hace el valor del voltaje en reducción a 25 grados. Pon ahí E0TH a 25 grados por el 0,44. Disculpe. No, que tienes que denominar esa tabla, pues. ¿Cómo se llama esa tabla? Se llama E0TH a 25 grados. La columna O. Arriba, pues, ahí. E mayúscula, 0, grito, grito arriba, pues. TH. Si quieres ser riguroso, entre paréntesis 1, 298, ¿no? O sea, a presión de una atmósfera y 298, ¿no? 1, PSOE. Lo mismo que has aprendido. Ya. Termina de ordenar.
Ya. Entonces, si tú tienes esta serie electromotriz, cuando tú sumas 2 y 3, es el proceso Merry-Crowe, ¿no? Entonces, pon celda galvánica del proceso Merry-Crowe. Pon ahí a esa altura, no, pero como título, pues, o sea, como a la altura de L. Ya. Entonces, lo que tienes que hacer es 2 y 3, ¿no? Cátodo más ánodo. ¿Cuál es cátodo? Y cuál es ánodo es. Entonces, escribe la ecuación de celda completa, o sea, la celda galvánica, y, y pones el potencial que tiene esa celda. Entonces, O desplázalo a Q para que acá o sea, los potenciales trasladados, ¿no? Para que no se estén montando. Toda esa, toda esa columna en potencial, toda la columna de potenciales, trasládala a Q. ¿Acá, Inge, o al de acá? Claro, sí, sí. ¿Acá? Sí, desplaza la Q a la misma altura, un desplazamiento a la derecha. Bueno, Todo eso a Q. Ya, y abajo igual, ya. Borra entonces, borra esos que están, esos 2,016. Ahí, ya, muévelo. Y son, ya. Entonces la celda completa es 2 menos 3, ¿no es cierto? sí, sí. Escríbelo tanto el potencial como la reacción. No, tienes que escribir la reacción de celda completa, me estás escribiendo las semiceldas de nuevo, no sirve eso. Tienes que ver en tu papelito hacerlo y después graficarlo. El cálculo sí lo puedes hacer ya, ¿no? Porque es 2 menos 3, ¿no? Ya. Entonces anda preparando eso, ¿ya? Inge. Entonces, ¿estarías de acuerdo en hacer el análisis termodinámico del proceso Merry-Crowe, ¿no? Ah, sí, Inge, normal. Ya, entonces, espérate, yo voy a ponerlo eso. Ya, salta y termina tu trabajo y cuando terminas me avisas, ¿ya? Ah, ¿cómo dejo de compartir? Es cuando tenga la celda completa me llamas y vuelves a entrar, o ya la tienes. ¿Cómo dejo de compartir, ingeniero? ¿Ah? ¿Cómo Deja dejo de de...? compartir, sí. Ah, ¿cómo? Entiendo. ¿No puedes dejar de compartir? Sí. Ya, muy bien, gracias. Entonces, Mariano, ya. ah, entonces, Verrospi, su trabajo es proceso médico, termodinámica del proceso médico. Ya, terminé de trabajar. Ya, delegado, ¿quién quiere, mientras Verrospi trabaja, quién quiere presentar? Sí, 6 bichitos, ingeniero. Bichitos, ya, preséntese, tengo que dejar de compartir. Preséntese, bichitos. ¿Qué es lo que le ha preocupado a usted? Buen día, Inge. Pues nosotros no habíamos estado tan seguros de cuál debíamos hacer. Creímos que era todo, pero bueno, eh, queremos presentarle la de cementación de cobre con zinc. Hicimos aquí en el apartado izquierdo, uy, no se mueve, la reacción del cobre, la reacción de ambos, ya para después determinar cuál se oxida y cuál se reduce, evaluando sus potenciales estándar de reducción. Determinamos que el cobre es el que se reduce, lo tomamos como cátodo y el zinc el que se oxida.
Allá, a la Ya. derecha hiciste tu análisis clásico, ¿no? A ver, Sí, empecemos por ahí, por la calidad de tus datos. a ver, Ah, ya, te has hecho la celda aquí, completa. aquí está la reacción de la celda cuando se une combina el cobre con el zinc. Esa es la celda, es una celda galvánica, ¿no? Correcto, Inge. Ya, tú has hecho todo claro, la data. Yo te recomendaría que hagas de las semiceldas este análisis, ¿ya? Si bien es Ah, cierto que el HCC te va a permitir hacer la celda completa, ujú. quiero, claro, esto sería como una corroboración, ¿no? Claro, en Primero realidad tienes que hacer los parciales, rigurosamente hablando, ¿no? O tiene sea, razón. la reacción de cobre más 2 a cobre cero y la reacción de zinc más 2 a zinc cero, ¿no? Y así todo el Así es, análisis, sumas, restas, y no que lo hago, casi, ¿sabes para qué? Para que quede un registro de cuáles son, o sea, yo estoy haciendo una estadística de varios ciclos, en cuántas reacciones el HCC falla, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú me vas a demostrar que cobre, zinc no falla, porque tú me pones celda completa, de repente la celda completa se la está calculando bien, pero podría ser que el cato del ano estén mal calculados, ¿no? entiendo, Inge. Por eso les digo que tienen que ser sistemáticos, o sea, no se confíen en el software. Parece aburrido, pues, porque cuando no hay error, qué aburrido, pues, ¿no? Pero cuando hay error, ustedes ya publicaron su paper, ya hicieron su tesis, ya sacaron conclusiones para su trabajo en planta y es un desastre, ¿no? Y ni cuenta se dieron, ¿entienden? Esa es parte de la filosofía de que en la uni estamos encima del software y no el software encima de nosotros. Esa es la forma práctica de practicar esa norma, ¿no? Entonces ya entendiste, ¿no? Sí, ingeniero, falta el análisis de Ya, las semireacciones. entonces, ¿qué les parece si a ustedes les voy a dar como monografía y como estudio termodinámico de la purificación, de la purificación por polvo de zinc en la lixiviación de zinc, proceso de purificación en zinc, ¿ya? Ok, Entonces, ustedes van a hacer cobre, cobalto, cadmio, y como son bastantes, níquel también, o sea, níquel, ¿no? O sea, esas son las principales impurezas en la planta de lixiviación de Cajamarquilla, ¿no? Entonces, la purificación se hace con polvo de zinc. Ustedes cuando vean la parte tecnológica lo van a entender, ¿no? Con polvo de zinc ustedes van a purificar cobre, cadmio, cobalto y níquel. Ahora es importante que lo hagan a temperatura porque ya en la parte tecnológica, porque lo importante es que esto nos sirva para un análisis tecnológico, ¿no? De lo que está pasando en la planta. Va a haber una purificación en frío y una purificación en caliente, que tiene una explicación cinética, ¿no? Pero que el tener los datos termodinámicos nos sirve pues, para analizar. Entonces, a ver, deja de compartir para escribir tu tarea, ¿ya? Ya, listo. gracias. Entonces, la tarea de ustedes, de seis bichitos, ¿quién es el vocero de seis bichitos? González, ¿no? González, González, Inge. Entonces, acá voy a poner que tú vas a hacer la monografía y la hoja electrónica de la termodinámica de la purificación en la lixiviación de zinc. Ahora, ¿qué significa eso? Que tú vas a hacer el análisis de la celda galvánica de cobre zinc, cobalto zinc, níquel zinc y cadmio zinc. Las reacciones de cobre y cadmio cuando leas la literatura sobre la planta de zinc es lo que se llama purificación en frío. Y la eliminación de cobalto y níquel se hace en purificación en caliente. Por eso es que, desde el punto de vista termo, el papel aguanta todo.
pero digamos, para darle orientación tecnológica a tu estudio, ustedes tienen que hacer una breve monografía de 10 transparencias sobre el proceso, ¿no? Entonces, al describir el proceso, saben que en esas 10 transparencias hablan de tecnología, ¿no? Y pueden hacer referencia a sus cálculos termodinámicos, cómo le ha servido para entender mejor la tecnología, ¿no? Entonces, la parte de cálculos son los datos de las celdas galvánicas, las semiceldas y las celdas galvánicas, ¿no? Igual hace Verrospi, su grupo. Usted va a formar un grupo, ¿no, Verrospi? Sí, que ya tengo mi grupo. Ya, entonces el grupo de Verrospi va a ser la termodinámica del proceso Merry-Crowe. Entonces, igual, ¿qué van a hacer? El tratamiento estadístico de los cátodos y los ánodos, y eso lo van a tratar de justificar con lo que ustedes aprendan. ¿Ya tienes la reacción, Berrospi? ¿Ya escribiste la reacción de celda completa del Merry-Crowe? Berrospi, ¿qué pasó con Berrospi? Delegado, ¿me está escuchando o ya no se me escucha? Sí se le escucha, ingeniero. ¿Qué le pasó a Berrospi? Se le cayó la... Está nervioso. ¿Sí? Volvamos a 6 bichitos. 6 bichitos, ¿entendió? Sí, ingeniero. Nos dijo que nos apoyemos también en las semireacciones en Excel, ¿no? También poder presentar eso. Claro, el trabajo tiene dos partes. Una monografía, bueno, ¿no? Una pequeña monografía en PTT que tienen que sustentar el proceso, ¿no? Tecnología. Igual como hicimos en Funda 1, pues, ¿no? ¿Recuerdan? O sea, Sí, tecnología ingeniero. pura. Y el Excel es la termodinámica de ese proceso, a la cual ustedes deberían hacer referencia en su presentación. Es decir, en la presentación no me van a presentar curvas de delta G, log de K, porque eso está en el Excel. Pero sí les debe servir para justificar lo que encuentren en tecnología. Lo que quería saber de 6 bichitos es que si ya tienen claro que ustedes van a estudiar la purificación en frío y en caliente de la planta de lixiviación de zinc, ¿no? ¿Qué significa eso en términos termodinámicos? Que ustedes van a estudiar las celdas galvánicas de eliminación del cobalto, del cobre, del níquel y del cadmio. Les adelanto que cuando ustedes vean la tecnología van a ver que esos dos procesos están separados en purificación en caliente y purificación en frío. Gracioso porque purificación en frío es como 40 grados y caliente es como en 70 grados, ¿no? Todo eso tiene que ver, es una tecnología. Entonces, el hoja Excel tiene todos los cálculos de semicelda, celda completa, ¿no? De todas las reacciones involucradas. ¿Está de acuerdo, cevichitos? Sí, ingeniero, claro. Gracias. Ya, pueden empezar a trabajar y me pueden hacer preguntas también. Entonces, ahora volvemos a Berrospi. Berrospi, ¿ya tienes la celda completa? Sí, Inge. Ahí ya Ya, presenté. entonces yo voy a dejar compartir para que tú me enseñes. Ya, ahí está la celda completa. Está balanceada muy bien, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que, que tu solución cianurada sale del pad, ¿no? Y dime, Ah, ¿tu solución cianurada tiene oxígeno disuelto? ¿la cianurada del zinc o del Del oro? oro, pues. Ah, ya. Sí. Ah, En la pila tú has tenido que airear, ¿no es cierto? sí, sí tiene oxígeno, ingeniero. Sí. El asunto es que si tú haces un proceso
párate en los procesos Mary-Crowe. Lo que quiero que veas es que, y a la hora que tú hagas la monografía, te vas a encontrar con un detalle, que todas las plantas de Mary-Crowe tienen una etapa que se llama de desoxigenación o de eliminación del oxígeno. O sea, para poner en contacto el oro cianurado con el polvo de zinc, primero tienes que eliminar el oxígeno. Ahora yo te pregunto, ¿por qué? ¿Te das cuenta del detalle? ¿No sería porque lo oxida? ¿O no? Pues claro, porque si tú analizas rigurosamente tu sistema termodinámico, quiere decir que el oxígeno va a ser cátodo con respecto al oro y con respecto al zinc. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya, pero a ti te conviene en la planta de Mary-Crowe que la reacción más noble sea el oxígeno o el oro. El oro, ¿no? Claro, porque tú no produces oxígeno, tú no, o sea, el mal negocio te resulta reducir. Si bien en la pila de lixiviación de la que acabas de salir, digamos, ¿no? Imaginando que estamos en una planta, si bien en la pila de lixiviación lo que va a o sea, creo que pon abajo celda galvánica de la cianuración del oro. Ahí, para que te des cuenta de lo que estoy diciendo. Ya. Entonces, lo que va a actuar en la pila es, ¿qué reacciones van a actuar en la pila? De 1, 2, 3. Esta no. Así vas a meter polvo de zinc en la pila. Ah, en la aceleración del oro. El oro solo sería ese, ¿no? El oxígeno con No te muevas de ahí, hombre, si está ahí lo tienes todo. ya 1 y 2. 1 y 2. Entonces, ya tengo completa tu práctica, pues para que tengas el mismo número, para que tu grupo tenga el mismo número de reacciones que los pobres bichitos que ya tienen 6 reacciones, ¿no? Entonces, para que tú tengas 6 reacciones, tú vas a estudiar también la lixiviación del oro. O sea, eso quiere decir que va a ser 1 menos 2. Entonces, haz el mismo cálculo y pon la reacción. Ahora, la reacción de celda galvánica del oro va a ser 1 menos 2, ¿no? Está claro. Claro, puedes calcular ahorita, es más fácil calcular el número que escribir, ¿no? Está muy bien. Hazlo, porque Tengo también. eso quiere, ya, no te muevas ahí, espera, me mareas, ya, espérate ahí un ratito. Ahí ya la tenías, ya. Muy bien, Es, ya está, ¿no? Ya. Entonces, observa que, entonces a la otra ponle, yo diría, debería ponerle 5 y 4 a la de galvánica, ¿no? Bien, en fin, obviamente que cuando tú lixivias, se lixivia todos los minerales que están en la pila, ¿no? Entonces sí. te vamos a complicar la vida entrando arriba una cuarta reacción, que es la formación de el mercurio, ¿no? El HgCN2 menos A, más un electrón igual a Hg más 2C, ¿no? Pues arriba tú vas a tener 4 reacciones. ¿Me la Y repite? pon el mercurio, ¿no? ¿Me la repite, por favor? Copia la del oro, creo, y cambias, copia la 2 y le cambias oro por Hg, ¿no? Y ahora cambia Hg nomás, creo. Lo que no sé es cuál es la especie más estable.
entonces en la celda galvánica de cianuración tienes que poner abajo también la celda galvánica del mercurio, ¿no? Entonces en celda galvánica vas a tener dos reacciones, la del oro y la del mercurio. Un momento que estoy calculando el potencial del HG. Ah, ese tienes que buscarlo, pues. Un momento, estoy haciéndolo ahorita. Ya, anda trabajando en eso y cuando lo tengas me avisas, me completas ya, porque tú has entendido ya la mecánica, creo, ¿no? Sí, 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 ya ahorita lo voy. Ya, anda haciéndolo entonces, deja de compartir. Entonces, vamos a complicarle la vida a Berrospi. Termodinámica del proceso mérico y de la pila de lixiviación de oro, ¿no? Tiene que considerar al mercurio. Ya. Entonces, acá ya. Las especies a eliminar: el cobre, el cobalto, el níquel, cobre, cobalto, níquel y cadmio, ¿no? Entonces, ese es el proceso que se va a estudiar, ¿cómo se llama tu grupo? No, no, claro, 6 bichitos, ¿no? 6 bichitos es el que está estudiando el zinc, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Delegado, ¿quién sigue? ¿O qué Sí, grupo sigue? sí, ingeniero. Raúl Morales, de parte de Lagartos. Morales. Ya. Entonces, Raúl, muéstrame tus hallazgos. Sí, ingeniero, para poder compartir, ahí está, se puede. ¿Está listo? Oye, ¿ese eres tú, Raúl Morales? Me hace acordar a Lobato. Estás con uniforme, ¿no? Con tu guardapolvo de laboratorio, ¿no? Sí, laboratorio. Es un ventarrón a Lobato. Dice, tomó la foto de su profesor. ¿Qué es lo que te ha preocupado a ti, Morales? Estaba haciendo obtención del cobre con sulfato, del sulfato de cobre. Cuestiones. ¿Y para qué? ¿Por qué te ha parecido? ¿Has encontrado un proceso, algo? Que es interesante. Hice las reacciones como se lo indicó, y también había acá hecho es lo que le había preguntado en la clase pasada, ingeniero, para poder graficar el logaritmo de K Ah, a 1 versus T. Ahí hice una gráfica y me salió mi R 0,99, ¿no? O sea, estaba preguntándole cómo graficar eso. Y en esta parte de acá hice la obtención del cobre, ¿no? De la transposición de cobre. ya, ya, pero no entiendo tu proceso. Formación de sulfato de cobre. O sea, tú meterías cobre metálico y oxígeno. O sea, tú lo que quieres es producir sulfato de cobre. O sea, tecnológicamente, ¿a qué te quieres acercar? O sea, no he entendido tu objetivo. Precipitar el cobre.
precipitar el cobre. Ya. Eh, si tu objetivo es... Ya, tu proceso va a ser, si te parece bien, producción de cemento de cobre con chatarra de fierro, que es un proceso tecnológico, digamos, tradicional y que en los años 70, cuando no había la crisis, miren, la crisis del narcotráfico, todo el mundo se dedicaba, sobre todo en la zona de Nazca, había muchos pequeños yacimientos de óxidos de cobre. Entonces, esos yacimientos de óxido de cobre, pequeños mineros, los explotaban y habían plantas, así como ahora hay plantitas acopiadoras de mineral de oro, en los 70 habían plantitas acopiadoras de mineral oxidado de cobre. Una de las instalaciones más importantes era Cobre Acaride, la planta de lixiviación de Cobre Acaride de Mauricio Hoshi, donde yo realicé mi primera práctica preprofesional. Entonces, esa plantita le compraba a los pequeños gambusinos pues, de la zona óxido de cobre. Se colocaban en pads, en pilas, en bateas, ¿no? En pilas en piscinas digamos, ¿cuánto entraría en cada piscina? Digamos que las piscinas eran de 10 por 10, con una altura de 3 metros. Ahí calculen pues, con la densidad, unas 50 toneladas. Bueno, ya pongamos, en piscinas de 50 toneladas se regaban con ácido sulfúrico, se sacaba el sulfato de cobre y el sulfato de cobre en un trommel que vendría a ser como un molino de bolas, sino se metía chatarra de fierro y entraba la solución de cobre y se producía cemento de cobre. Entonces la reacción principal era la del sulfato de cobre, o sea, el cobre más 2, más fierro 0 igual cobre 0 más fierro más 2, plato ferroso, ¿no? Este, ¿eso te interesaría o prefieres otra cosa? O el proceso que te estaba gustando a ti era otro. Cuestión de gustos, ¿ah? Está bien, ingeniero, solamente tendría que modificar Sí, mi pues dato. habría que modificarlo un poquito, ¿no? Sí. Entonces, a ver, baja a ver qué reacción tienes por ahí. Cobre, no, no nos sirve. Espérate. La del oxígeno agua, OH, has tomado, que ya. Ya. Copia los datos de la reacción del agua. Ah, ah, ¿O quieres hacer tú la electrodeposición de cobre? Justo eso es lo que estaba viendo, ingeniero. Ya, por eso sí está, por eso me parece bien. Cuando hice esta reacción, bueno, se van a formar los iones cobre y sulfato. Y como está en contacto con el agua, Sí, es que tú puedes analizarlo desde un punto de vista electroquímico o ponerle todas las sales. Entonces, para comprender este proceso es complicado trabajar con sales. ya. Entonces, tú mejor vas a hacer electrodeposición de cobre, que me parece más interesante. ¿Correcto? Ya. Porque el proceso de chatarra de fierro ya
es un arcaísmo, no es nada interesante. Mientras que la electrodeposición de cobre sí hay en el Perú varias plantas, ¿no? Entonces sí es tecnológicamente más interesante para ti hacer. Entonces tu tema va a ser la electrodeposición de cobre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, ya le estoy avisando a mis compañeros. Ya. Entonces, ¿y tus compañeros, tus ociosos, no te han enseñado a cómo hacíamos el ciclo pasado? Ya, pero entonces, Morales, ¿no? Baja por favor a la reacción del oxígeno. Ahí está, ingeniero. Ya. Vas a agarrar esa reacción y la vas a copiar en una hoja 2 solita, dejando a la izquierda una columna, o sea, en la columna B y arriba, se copia en una hoja nueva. Como ingeniero me dijo en la columna 2. Sí, ahí está bien, B2. Ya. Copia la reacción, todos los datos, pues todo lo que te ha dado el Pero ya software. Y eso es, así es. Ya, quítale ese, ya bueno, no importa. Agrega a la izquierda la columna 1 sobre T. Calcula. Listo, ingeniero. Yo esto lo había calculado acá en otra parte, o sea, No, espérate, es que te quiero enseñar la metodología que tú no haces. Sigue donde estabas, ¿sí? Ya. Aléjate hasta la columna K más o menos. acá, K o J. En la columna J, ya, a la altura de los números, ¿no? sí, ahí copio algo más. Ya, ahí. Pinta un espacio de 2 por 5. Ya, ándate a función. Ahí, ahí donde está, ahí. Aprieta función, para que te salga la solución. SFX, aprieta SFX. Ah, ya. Es, ya, con estimación punto lineal, o sea, para que cargues la función. Estimación, punto. Ya, cárgala. Ya, ahora, el eje Y viene a ser delta G. Tienes que marcar acá en conocido Y, en tu etiqueta que te... ¿Hasta ahí bien, ingeniero? Ya lo marqué conocido ahí. Es Ah, un ya, está bien. Y conocido X es T. T, ya, ingeniero. Ya. Constante quiere decir que es una recta que pasa por el origen. No. Entonces, tiene intersecto 1. Sí. 1. 1 es sí. Tiene intersecto. ¿Quieres que te salga toda la estadística? Cero le pongo. 1. 1, sí, pues. Ah, ya. Es álgebra booleana. A ver, ponga aceptar. Ya. Mira, ve, eso es lo que sucede generalmente con el Excel. He descubierto que en las nuevas versiones del Excel ya aparece toda la data. Entonces, lo que vas a hacer tú ahí es, ándate a función X y ves que al final de esa línea hay 1,1, ¿no? No, sal. Ahí donde está escrito estimación lineal,
paréntesis, ándate a los unos. Hay 1,1, ya. Sí. Borra ese 1 y vuélvelo a escribir. Borra el 1, escribe 1. Y ahora lo que vas a hacer es, escúchame bien, vas a apretar tres teclas a la vez. Shift, Control, Enter. De un solo golpe. Shift Control Enter. Listo. Y te salió la información. Entonces, ándate a J3 o más arriba, a J2. J2. Y escribe la función de delta G. Delta G, ¿a qué es igual? Se supone que tus compañeros te están ayudando, ¿no? Puedo colocarlo acá solamente delta G, ¿no? O así, o con el símbolo, ingeniero. Como fórmula, pues, OE, DH, DG. Delta G, ¿a qué es igual? Escribe delta G. Ahí. El triangulito G, delta G. No, pues, DG nomás, hombre. Es una ecuación. Igual. ¿Igual a qué? ¿Ya te diste cuenta? ¿A qué es igual delta G? Compañero, ¿dónde están que no te ayudan? Pero ahí A más B prima por la temperatura. Cualquier cosa. Estamos hablando de una fórmula teórica. ¿A qué es igual delta G? A' más 1 entre T por Ah, R. A prima, ¿no? A prima es una función termodinámica. Claro. Es Repito, ¿a qué A es? más B por T. ¿Logaritmo neperiano? ¿Cuál es la ecuación de delta G? A más B, A más B, así has aprendido tú en físico-química. ¿A qué es igual la función delta G? Menos RT, logaritmo neperiano de la constante. Delta de H menos delta de S por T. Exacto. Ya. Debajo vas a poner A prima, A mayúscula y B minúscula en K, ¿no? Bueno, B mayúscula. B mayúscula. Ya. En J1, pon ahora sí delta G igual a lo que tú estabas diciendo, ¿no? A la regresión lineal, ¿no? Lo que tú has hecho ahí es una regresión lineal, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Delta G, ¿a qué es igual? Delta de Ahora sí es igual a lo que estabas diciendo, pues. a S de A, Igual A a, igual a A, escribe más B pues. por T. A más B por T. Ya, entonces A viene a ser, en J4, A viene a ser el intersecto, ¿no? Eso es delta de igual a K5, ¿no? A es igual a K5. A K5. Ahí escribe K5, igual a K5. Ahí, igual K5. Correcto. Y la otra, B viene a ser J5. Entonces, lógicamente que A viene a ser igual a delta H y B a qué función termodinámica será igual.
A la pendiente, ¿no? Ya. Pero la pendiente sola o con algo más. 2.313R. Multiplicado por -1, pues, no dice ahí delta G menos delta S por T. Sí, multiplicado por menos uno. Entonces, abajo, en J11, pon delta H igual, y abajo pones delta S igual, y escribes en K los valores. Ahí agrégale el menos. Ya. A la derecha en L pon las unidades. ¿Qué unidades tiene delta H? Joule por mol. Sí, pero tú has calculado calorías. ¿Te has dado cuenta que has sacado calorías que no deben sacar calorías? Para nada deben trabajar con calorías. O sea, sería kilocalorías por mol. Pero no debes trabajar con kilocalorías, sino con kilojoules. Eso tienes que corregir. Si lo multiplico por 24 y... Sí, pero ahorita pon kilocalorías mol nomás. Es un error menor. Lo que tienes que corregirlo, porque cuando me presentes la práctica con calorías te voy a poner mal. Te voy a quitar puntos o te voy a jalar. Ahorita estamos tratando de avanzar. Y el delta, a ver, sorpréndeme, ¿qué unidades tiene? ¿Calorías? ¿Calorías? ¿Qué? Sí, de la misma manera. Ahí está escrito, si quieres todavía. ¿No? Y el mol, grado Kelvin mol, ¿no? Porque trabajamos con funciones molares. Ya. Ahora, en J13, ahí está mejor. Log de K va a ser igual a si lo ves como una recta será, Vamos. no, ¿sabes lo que vas a hacer? Log de K es igual a menos delta G entre RT y entre 2.303 para que sea decimal, ¿no? Ya. Ahora lo que quiero es que eso ponlo a la derecha. Ponlo en M. No sé, por un sitio lejos ahí. En N. Ya. Entonces lo que quiero que escribas en J13 es log de K igual en función de delta H y delta S. Eso quiere decir que si tú reemplazas delta G por delta H menos T delta S, eso te va a dar una recta, ¿no? Así que anda haciendo eso. Y entonces, la reacción catódica es cobre más 2, más cobre, más 2 electrones igual cobre 0, ¿no? Así es como vas a analizar la electrodeposición de cobre. Después ya le puedes agregar sulfatos, pero para el análisis electroquímico no interesa ese relleno. ¿Entendiste? Ingeniero. Ya. Bueno, si tú quieres completar como se está haciendo los chicos en el ciclo pasado, ya pues no fastidien, tus compañeros tienen que enseñarte eso. ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Por qué no les has preguntado? Yo te dije que les preguntaras. Que te termine de explicar que tienes que poner el delta H promedio, la desviación estándar y el error. Acá falta eso, ¿no? Pero eso ya que te lo expliquen, porque no fastidien. Ya. ¿Ves? Entonces tienes que empezar ahora sí, debajo, en J14, por ahí, pon A' y B'.
y B', a la derecha. Igual que arriba, va a ser lo mismo que arriba, para el delta G. Ya, ahora marca 2 por 5 y calcula la regresión lineal, pues. De I va a ser log de K y X va a ser 1 sobre T. Pero date cuenta que el software no te ha arrojado log de K, entonces tienes que empezar por calcular log de K. O sea, al lado del potencial en H, tienes que hacer tu columna log de K. O sea, tienes que hacer tu columna log de K y hacer el mismo proceso que has hecho para la delta G. Cuando tengas eso y tengas la fórmula analítica de log de K en función de delta H y delta S, que viene a ser la famosa ecuación de Van Hoff, me avisa. ¿Ya? Entonces deje de compartir y vamos a Morales. Ya, Morales va a estudiar la termodinámica de la electrodeposición de cobre. Quiere decir que tiene que hacer una pequeña monografía sobre la electrodeposición de cobre y hacer la termodinámica de la electrodeposición de cobre. Ya. ¿Está claro, Morales? Sí, ingeniero. Ya. Entonces anda avanzando y cuando ya tengas lo que te he pedido, me avisas. Listo, ingeniero. Ya. Delegado, ¿quién sigue? Nadie más ha escrito, ingeniero. Ya. Bueno, pues entonces, me imagino que para mañana ya están todos los grupos y ya traen algún planteamiento de algo que quieren estudiar, si no yo les asigno mañana, para ya armar la primera práctica calificada, ¿no? Por ejemplo, a Berrospi, por ser el primero, les voy a colocar 2 puntos por la clase de hoy, a 6 bichitos, bueno, a todos los que han intervenido hoy día como un aliciente para que trabajen. Vamos a poner de los 5 puntos de intervención en clase ya tienen 2, esos 3 grupos, ¿no? Usted, Morales, va a formar un grupo, pues, ¿no? O ya formó un grupo, ¿no? Sí, ya tenemos el grupo, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Ya, 6 bichitos o Berrospi tiene alguna pregunta. ¿Quedó algo pendiente? Inge, Todo claro. Por parte de 6 bichitos, todo claro. Creo que el compañero quería hablar. Inge, de Rospi, tiene que hacer una monografía de Mary Crow sobre la reacción que me dio y proceso de lixiviación del oro nomás, ¿no? Ya, pero tenías que escribir algo más. Lo del mercurio ya lo Sí, tienes. una cuarta reacción, ya la tengo ya. Ya, a ver. Pero no me dijo con la cuarta Enséñame tu reacción, mercurio. ya. Esta es la reacción del mercurio, Inge. Y todavía no has escrito la de reacción de celda completa. Ahí está. Pero ahí en tu tablita, no me marees. Debajo de la del oro debías que escribir igual la de mercurio. La de celda completa. O sea, 1 más 4. 1 menos 4 sería, ¿no? Yo no-
No, pues sigue siendo el oro, pues. ¿Qué vas a- Lo que Acá pasa es tiene que, que siempre vas a considerar el mercurio porque es un contaminante que va a estar presente. Va a estar presente en el mercurio y va a estar presente a la hora que cianuras el oro, se va a cianurar el cobre, el zinc, toda la tabla periódica. Pero lo problemático es el mercurio, ¿no? Eh, Eso es lo que causa problemas. Ah, ya entendí. Tengo que decir ese el mercurio, ¿cómo lo elimino de estos procesos? Ahorita estás preocupado por definir la celda galvánica de cianuración del mercurio, que va debajo de la del oro, nomás como una impureza, pues. Eso es una impureza, ¿no? Hay más, pero este, y no te quiero complicar más la vida, ya estás cargado. Entonces, ¿cómo se comporta esa impureza en la planta de lixiviación? Igual que el oro. Tienes que hacer 1 - 4. Ah, sorry. Mm, ocho, ya, acá. Ya está, ingeniero. Una cosa que significa estudiar la especiación, como les dije yo en la presentación del sílabus, es saber qué especie iónica está presente a qué pH y a qué temperatura, ¿no? Entonces, tú estás considerando el mercurio 1, pero en otras situaciones vas a considerar el mercurio 2. Por ejemplo, en la planta de zinc, el mercurio está como impureza en el lavado de gases de los gases que salen de la planta de tostación, el S2. Pero ahí se considera que se forma mercurio 2, mientras que en las pilas de lixiviación se considera que es mercurio 1. Vamos a dejarlo así para no complicarnos la vida. Entonces ya tienes todas tus reacciones, ¿no? Yes. ¿Tienen alguna pregunta? No, ya no, ingeniero. Eso era todo. Ya saben entonces cómo van a trabajar. Gracias. Listo, deja de compartir. Ya. Ahí volvemos a... Entonces Castillo, o sea, no han recibido ni el sílabo ni la clase 1. Yo juraría que lo he enviado. No, ingeniero, No no, tienen, ninguno de no ustedes tengo tiene. ninguna respuesta, no. Ya, entonces te vamos a responder al correo, entonces, para que ahorita ponerme a copiar y todo eso, ¿no? Ya. Entonces voy a contestar a tu correo, Castillo. Y Ah, me ingeniero, escribió y la lista para agregarle los números y enviársela, ¿no? a tus estudiantes de termo. ¿No me escribiste pidiéndome el sílabus? Sí, lo he escrito.
Ah, ya. Acá dice. Sí, un momentito, estoy ordenando la información, ¿ya?
fastidio. Ahí tengo la falta el sílabo, un momentito. Ya envié. A ver. Ya. Entonces vamos a avanzar la clase. Algo, espera un ratito. No me llega todo. Ya. ¿Están viendo mi clase todavía? No, ingeniero, no está compartiendo. Ya. Voy acá. Voy acá. Ingeniero, disculpe. Sí. Ah, sobre la grabación de la clase pasada, no sé si No, eso tengo podrían... que editarlo, eso va a demorar, así que mejor vaya trabajando con lo que tiene.
¿Están viendo la clase? Sí, sí. Ya. Entonces, esto es lo que habíamos visto en la clase, prácticamente nos abocamos a esto, ¿no? Entonces ahora empezamos a ir de manera rápida porque este es un repaso. Eh, Vamos a tener dos tipos de reacciones, de transferencia de átomos y transferencia de electrones. O sea, las reacciones acuosas pueden ser reacciones químicas o reacciones electroquímicas, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes la formación, justamente la descomposición del ácido clorhídrico en agua, ¿no? Y la característica de las transferencias de átomos es que no hay cambio de estado de oxidación, ¿no? Como ustedes ven ahí, todos están con el mismo estado de oxidación. Cuando hacemos transferencia de electrones, sí hay un cambio de estado de oxidación. Si nosotros ponemos el cobre y la plata en contacto, el que tengamos a la plata que se oxida a la plata que se reduce y el cobre que se oxida, ya está prácticamente diciéndonos que el cobre se está comportando como cátodo o como ánodo. Mónodo Y la plata se está comportando en consecuencia. o cátodo. Entonces, eso genera varios sinónimos, ¿no? Sinónimo de ánodo, oxidación. Sinónimo de ánodo, pérdida de electrones. Hay una frase de mi primer profesor de corrosión español que decía que el ánodo era un sumidero de electrones, ¿no? Así como cuando ustedes tienen su lavatorio y el lavatorio tiene un sumidero por donde se va el agua, él dice que el ánodo es un sumidero por donde se van los electrones. ¿Y a dónde se van los electrones? Al cátodo, ¿no? Entonces, el cobre se oxida, pasa de 0 a +2 y la plata se reduce de +1 a 0. Entonces, en contrapartida, también diríamos que la reacción catódica se caracteriza por ganancia de electrones, se caracteriza por reducción del estado de oxidación, y yo diría que también del punto de vista físico, la oxidación va a ser pérdida de masa y la reducción va a ser ganancia de masa, ¿no? Lo que está en directa relación con las leyes de Faraday y la cinética, ¿no? Cuando en la segunda parte del curso veamos, tenemos una corriente anódica y una corriente catódica, que es el flujo de masa que se deposita sobre el cátodo o el flujo de masa que se disuelve del ánodo, ¿no? Pero acá estamos solamente con la parte termo, ¿no? Entonces, como hemos visto, las reacciones de transferencia de electrones son reacciones de oxidación, de oxirreducción o redox, ¿no? Entonces, las reacciones redox pueden producir dos efectos: que la generación de corriente eléctrica origine un cambio químico, ¿no? No, perdón, que la reacción química genere una corriente eléctrica o que la corriente eléctrica genere una reacción química. En el primer caso estamos hablando de reacciones galvánicas y en el segundo caso hablamos de reacciones electrolíticas. Lo que nos lleva entonces a las famosas celdas electrolíticas o celdas galvánicas. Las celdas electrolíticas tienen un potencial negativo y indican consumo de corriente. Es decir, si yo no meto corriente en una celda electrolítica de zinc o de cobre, no produzco cobre metálico. Y en el caso de la cianuración en pilas, lo que tenemos es que espontáneamente el cianuro reacciona con el oro, el oxígeno se reduce a OH y en el ánodo tenemos el oro pasando a UCN2-, ¿no? Entonces, en el caso
de celdas galvánicas tenemos un potencial positivo, una reacción espontánea, y en el caso de celdas electrolíticas necesitamos imponer una corriente para ir en contra del sentido natural. Es la diferencia. Entonces, acá volvemos a hablar casi de lo mismo, desoxidación, que el agente oxidante es el que se reduce y oxida a otros, ¿no? Y el agente reductor es el que se oxida haciendo que otro se reduzca, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno disuelto en la pila de cianuración actúa como agente oxidante porque DO2 pasa a OH-. Está oxidando el oro 0 a oro +1 o AuCN2-. Y el agente reductor es, por ejemplo, el polvo de zinc, ¿no? Que se oxida y que hace que se reduzca el cobre, por ejemplo, cuando estamos purificando. Acá tenemos una representación de dos celdas galvánicas. Y en una tenemos el cobre actuando como agente reductor de la plata, y en el otro tenemos al aluminio actuando como agente reductor del cobre. También podríamos decir que tenemos a la plata como agente oxidante del cobre y al cobre como agente oxidante del aluminio, ¿no? Depende cómo se vea. Entonces, a la derecha tenemos esta solución celeste, que es de sulfato de cobre, y tenemos una laminilla de aluminio, ¿no? Esta de acá es una laminilla de aluminio que va a actuar como ánodo, se disuelve y pasa a sulfato de aluminio, y el cobre es esta masa rojiza, ¿no? Se le llama cementación o cemento, no es un proceso de carburización como es en metalurgia física, sino que acá se forma un polvo ultrafino que puede quedar flotando, ven, acá está medio flotando el cobre rojizo, o se va, lógicamente, con el tiempo a depositar en el fondo. Entonces, va a formar un sólido pulvuroriento, ¿no? Muy fino, que es el polvo de cobre o cemento de cobre. El oro va a ser lo mismo. Cuando echemos polvo de zinc, se va a formar un polvo o un cemento de oro, ¿no? En realidad, de oro, cobre, mercurio, todo lo que haya, ¿no? El oro es el menor de los constituyentes. Y en el caso del cobre, vemos que se está recubriendo de un color blanquecino, o sea, el cobre, que es un alambre rojizo, está pasando a un color medio amarillo pálido, porque la plata, que es blanca, se está depositando sobre el cobre, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que va a haber dos tipos de reacción redox, las directas y las indirectas. Miren, ese es lo interesante de las reacciones electroquímicas, que cuando son directas quiere decir que la reacción catódica como anódica se da en el mismo lugar y al mismo tiempo. Eso nos lleva también a que nosotros no distinguimos en realidad, en la realidad, en el campo no distinguimos en el proceso de lixiviación de oro o en las plantas de Merry-Crowe. No señalamos esta microárea es catódica, esta microárea es anódica. Los autores se han deleitado en hacer simplificaciones donde se muestra el granito de oro que se está disolviendo y en el otro lado el oxígeno que se está reduciendo, ¿no? Esa es una vía del espíritu. En realidad nosotros vemos el resultado. Y el resultado es lo que ustedes están viendo acá, ¿ya? La reacción
electroquímica de celda completa. Eso es lo que vemos. Entonces, eso es una reacción redox directa. Y la indirecta es donde es posible separar físicamente el ánodo del cátodo. Lo puedo ver. Y ese es el caso de una pila galvánica, ¿no? Normalmente estas pilitas modernas de bajo costo son un ánodo de plomo, perdón, un cátodo de plomo y un ánodo de zinc, ¿no? El zinc, mientras se disuelve, genera una corriente y yo puedo separar el ánodo del cátodo. En una celda electrolítica yo puedo decir, este cátodo de aluminio es el cátodo, efectivamente, y esta plancha de plomo plata es el ánodo. Y está separado, digamos, una separación de 3 milímetros es frecuente en estas plantas. Entonces, físicamente yo puedo tocar el ánodo y el cátodo. Pero cuando estoy lixiviando oro o cuando estoy haciendo un proceso de cementación, yo no puedo separar el cátodo del ánodo. Y por eso es que se dice que hay dos tipos de reacciones redox, ¿no? Directas, ¿no? Donde yo no puedo ver la zona catódica y anódica. Puedo ver el resultado, ¿no? Veo que el aluminio pasó a solución, o sea, desaparece, y veo que el cobre aparece, ¿no? Pero no puedo separar los dos procesos. Pero en una pila y en una celda electrolítica sí yo puedo separar los procesos. Entonces tiene esa condición que es, digamos, singular, ¿no? Acá enseñaba yo a balancear ecuaciones, pero me da un poco de vergüenza ya bajar tanto el nivel para decirles cómo se balancea una ecuación, ¿no? Pero puede ser útil para los que se han olvidado de la química básica, ¿no? Esta reacción que está escrita acá es una reacción ideal, porque en términos experimentales nunca vemos oro más 1 ni oro 3, ¿no? Sí vemos zinc más 2, zinc metálico, sí, pero en realidad no vamos a ver nunca. Pero nos puede servir como una simplificación del balanceo, ¿no? Pero cuando tengo una celda completa electroquímica, lo primero que tengo que señalar o identificar es la reacción de oxidación y la reacción de reducción. Y obviamente, como ustedes ven en este ejemplo, la oxidación es del zinc y la reducción es del oro. Entonces, cada semicelda debe ser balanceada siempre primero en el metal, después los hidrógenos con H+, y los oxígenos con moléculas de agua. Esa es la regla general. Acá no hay problema porque solamente tengo zinc y oro, no hay nada que hacer. Pero lo que podríamos hacer es complicar la reacción, pero para terminar con este proceso, observamos de que el flujo de electrones que entran tiene que ser igual al flujo de electrones que salen. O sea, una vez que hemos alcanzado el balance de masa, tenemos que alcanzar el balance de carga. Entonces, eso nos va a obligar a multiplicar la reacción, en este caso catódica, por 2, para que haya el mismo número de electrones que recibe 2 electrones, con los mismos electrones que salen del ánodo, en este caso del zinc. Entonces, cuando ya tengo el balance de carga y de masa, y he puesto los números de electrones de acuerdo al mínimo común múltiplo, finalmente es la operación matemática que hacemos, estamos en condiciones de escribir la reacción de celda completa. Insisto que esta reacción de celda completa es ideal, no existe en la naturaleza, pero el papel aguanta todo y podemos escribirlo así, ¿no? Lo que va a existir en la realidad es que tanto el zinc como el oro se van a complejar con el cianuro. Entonces, el proceso Merry-Crowe que estaríamos tratando de estudiar acá tiene que ser visto con las reacciones no redox de formación de complejos cianurados. Y ustedes saben que las reacciones se pueden sumar y restar siempre que respetemos la ley de Hess, ¿no? Es decir,
las ecuaciones las puedo sumar, restar y expresar de varias formas. No puedo violar los principios de de la estequiometría, porque la materia ni se crea ni se destruye, ni tampoco la energía, solo se transforman. Entonces los electrones ni se crean ni se destruyen, ni los iones, ni los metales sólidos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una astuciosa forma de eliminar. O sea, como el oro más uno no existe, tenemos que transformarlo en el complejo que sí existe en la realidad, que es el AuCN2-. Para eso le sumo cianuro, ¿no? Entonces, a la reacción anterior yo le resto esta reacción, ¿no? A la reacción que está acá arriba, esta reacción superior, le resto esta reacción de acomplejamiento. La nueva forma que va a adquirir esta reacción es zinc sólido más 2AuCN2- igual a zinc más 2 más oro metálico más 4 cianuros. Bueno, si nosotros cianuramos el oro, el zinc se va a cianurar con más razón. Entonces esta reacción está incompleta, no es correcta. Tenemos que agregarle el acomplejamiento del zinc, para lo cual sumamos ahora ley de Hess. Pues esa ley de Hess es muy importante. Ya recuerden que estamos viendo piezas claves, ¿no? La ecuación de Van Hoff, que tienen que repasar, la ley de Hess, que es lo que les permite, digamos, manipular las reacciones para un objetivo específico. En este caso, el objetivo específico es representar la reacción de celda completa del proceso Merry-Crowe, ¿no? Ven ustedes que ahora sí tenemos el proceso Merry-Crowe en todo su esplendor, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esta sería la reacción de celda completa. Ahora, un detalle que existe es que existe el cianuro menos y existe el HCN. Para este juego de elemental de electroquímica, es totalmente indiferente que sea con HCN o CN menos, porque el producto final va a ser el mismo, pero no es lo mismo del punto de vista industrial. Así como que le estamos diciendo de que en el papel yo puedo escribir que el oro más 1 se combina con el zinc 0, dando zinc más 2 más oro 0, y que les digo que en la realidad eso no va a suceder y que tenemos que pasar a formas acomplejadas, ¿no? Las formas acomplejadas sí tienen coexistencia en la realidad y se dan. Igual, acá hay un impedimento de carácter ambiental y tecnológico, que es que yo no puedo cianurar oro con ácido cianhídrico. Cianurar oro con ácido cianhídrico, como vamos a ver más adelante, para eso son el estudio de los diagramas de especiación, vamos a ver que a pH ácidos se forma HCN y a pH básicos se forma CN-. Resulta que lo que resulta, 1, no contaminante, y 2, económico, es trabajar en medios básicos con CN-. ¿Cuál es el pH del proceso de cianuración? ¿Me pueden decir? ¿Tienen idea si el pH de cianuración es ácido o básico? ¿Alguno de ustedes? 10/11. Estoy viendo no es que Ya estoy básico. cargando los participantes. Ay, Castillo. Cristian Prado, ¿qué dice usted? ¿Cuál es el pH de la cianuración? ¿Tiene idea? Eh, ¿Es ácido o base?
Ya. Bueno, ahorita tú estás especulando porque no tienes ningún asidero, ¿no? Pero cuando hagamos el diagrama de especiación vas a ver tú que entre pH 7 y 8, la mezcla de HCN y CN menos, el HCN es el 95% de la suma de estas dos especies de cianuro. Es decir, el cianuro está como HCN menos en 95% y un 5% es CN menos. Eso quiere decir, mi estimado, que te mueres. Eso quiere decir que el ácido cianhídrico, que es un gas muy volátil, se va a ir de la pila y vas a tener un desperdicio del insumo más caro del proceso de cianuración, de la lixiviación de oro, que es el cianuro. Entonces, si tú desperdicias cianuro y encima creas un accidente ambiental, lo más seguro es que seas muy cuestionado como jefe de planta, como supervisor, etcétera, ¿no? Entonces, para tener 95% de CN menos, tienes que trabajar a pH 10.5. Entonces la cianuración se hace a pH básico. Pero lo que quería mostrar acá como un juego es que da lo mismo del punto de vista teórico, porque llegamos al mismo resultado, ¿no? Entonces, acá tenemos que en el proceso Merry-Crowe el oro se reduce, el oro cianurado se reduce a oro cero, y si yo lo balanceo con ácido cianhídrico, entonces no lo puedo hacer, ¿no? Es factible, como ven acá. Y si uso el proceso de polvo de zinc, también aplico el ácido cianhídrico, tengo la reacción, ¿no? Ven, del zinc con el ácido cianhídrico y del oro con el ácido cianhídrico, que al sumar el ácido cianhídrico se va y llegamos a la misma ecuación. Pero realizar un proceso de cementación en medio ácido es causar graves daños, la muerte podría ser, porque ustedes habrán escuchado que el cianuro es un gran veneno en las novelas policiales, y el cianuro es un gran veneno. El cianuro se vende como cianuro de sodio básico. Entonces, el cianuro de sodio es inofensivo. Pero si ustedes toman una pastilla de cianuro de sodio, en el estómago, inmediatamente el estómago va a decir es comida, no le interesa lo que sea. Entró algo al estómago, inmediatamente el autómata del cuerpo va a liberar ácido, y entonces va a pasar a HCN. El HCN es un gran secuestrador de oxígeno, captura el oxígeno de la sangre, que es justamente lo que hemos aprendido dolorosamente con el COVID, ¿no? Con el COVID hemos aprendido de que si nuestra sangre no satura oxígeno por debajo del 90%, estamos entrando en camino de una situación muy crítica, ¿no? Porque la muerte de una persona se determina cuando el oxígeno disuelto en la sangre baja por debajo del 60%, 80%, ya entran en riesgo de muerte. Por eso es que las famosas camas UCI, porque no solamente por el COVID hay necesidad de usar camas UCI, ¿no? Si ustedes tienen un gravísimo accidente, si ustedes sufren un envenenamiento, la recuperación quizás tengan que hacerla en camas UCI, donde les inyecten a alta presión oxígeno para obligar a su organismo que tenga oxígeno disuelto en la sangre. Lo hubieran perdido por distintas razones, un veneno, un accidente gravísimo o un bicho de estos malditos como es el COVID, ¿no? Entonces, acá lo que decimos es que teóricamente el papel aguanta todo, pero en la realidad va a ser diferente, ¿no? Entonces, acá yo trataba de ilustrar una serie de situaciones por las cuales la electroquímica es muy importante para todos, ¿no? No solamente para los metalurgistas. La corrosión bueno, no solo de los autos, sino de las paletas de lixiviación, de los distintos elementos de una planta, las tuberías, ¿no? Las baterías, que acá estamos poniendo las simples, pero hoy día las baterías son muy sofisticadas, ¿no? La producción de sustancias químicas, como el cloro, el hidróxido de sodio, el flúor, el yodo, se hacen
base a reacciones electroquímicas. Y lo que ustedes están viendo acá a la derecha es una unidad de electrodeposición de oro. ¿Ven? Es un baldecito. El cátodo va a ser esponja de fierro donde se deposita el oro. Y el ánodo es una lámina de acero inoxidable, ¿no? Una refinería de oro puede producir miles de kilos de oro al mes en un chalet de 200 metros cuadrados, ¿no? Porque todo es chiquito. De ahí que nuestro célebre amigo Montesinos, con Fujimori, se dedicaron a contrabandear oro y hacer una serie de negocios turbios, porque y porque había un Peter Ferrari, ¿no? Que era famoso, que lavaba activos con plantas de oro, porque lógicamente con una pequeña instalación de kilos podemos decir que esa planta mueve 1 millón, 2 millones de dólares al mes. Si yo quiero lavar dinero, no voy a lavar dinero fabricando escobas, ¿no? Voy a lavar dinero fabricando cosas que son muy caras y en muy pequeño espacio, ¿no? Ese es el caso del oro. La electroquímica orgánica también existe, y esta reacción es la reacción del paso de la vida orgánica, que estaría representada por esta ecuación, este compuesto orgánico complejo, y que se reduce a CO2, ¿no? Entonces, el CO2 es el pasar de carbón orgánico a carbón inorgánico, que es todo el proceso aeróbico de la vida, ¿no? Por eso estamos vivos. Nosotros somos seres aeróbicos, ¿no? Un ejemplo de ser anaeróbico, a ver, Vitón, ¿qué ser anaeróbico habita su cuerpo? ¿Y dónde está? Si no da señales de vida, Vitón, entonces lo ponemos en rojo por no estar en clase. ¿Me escucha, Vitón? Sí, sí lo escucho, ingeniero. Ya. ¿Usted es un animal aeróbico o anaeróbico, como yo? Soy un animal aeróbico o anaeróbico. ¿Qué cosa es usted? Vitón. ¿Es usted un ser aeróbico o anaeróbico? No tiene audio, Vitón. Delegado, ¿qué le pasa a Vitón? No, no sabría decirle, ingeniero. No se le escucha. Estos vacíos son los que retrasan la clase y pierden la oportunidad de ustedes aprender más. ¿Alguien quiera contestar? Sí, vamos a aeróbico, sí, sí. ¿Ah? Aeróbico. Justamente, pues el COVID-19 nos ha enseñado dramáticamente que somos seres aeróbicos, ¿no? Que dependemos del oxígeno disuelto en la sangre. Van a ver que muchos procesos de corrosión y de materiales y de metalurgia también dependen del oxígeno disuelto en la solución. Sin eso no hay cianuración, sin eso no hay flotación, ¿no? Y la ausencia de oxígeno es lo que permite la cementación, ¿no? De oro, por ejemplo. Entonces, resulta una cuestión fundamental. Este es un pequeño ejercicio que hemos hecho en ciclos pasados de algunas reacciones emblemáticas, ¿no? O muy populares. Por ejemplo, la anterior reacción tan compleja de esa fórmula que tiene nitrógeno y todo, en realidad la ecuación más elemental del carbón inorgánico a carbón orgánico es pasar el CO2 a CH2O, ¿no? Entonces, acá tenemos una reacción de reducción, ¿no? Del CO2 a CH2, ¿no?
del carbón es 0, ¿no? Se reduce de +4 a 0, ¿no? Mientras que el oxígeno está pasando de 0 a +2, ¿no? Entonces, acá tenemos una serie de reacciones vitales, ¿no? O de mucha importancia que van de menos noble a más noble, ¿no? Esta es la ecuación en voltios que tiene que ver directamente con el delta G, de acuerdo a la ecuación de Nernst, ¿no? Pero hoy en día, y por eso les decía que debemos, de todas las reacciones que estudiamos, debemos traducirlas en log de K igual a A' más B', porque con el log de K tengo acceso a el potencial de electrones. Hoy día ya no se habla de diagramas de Courbet, de potencial en voltios contra potencial de electrones, sino de potencial de electrodo en voltios contra pH, sino potencial de electrones contra pH. El potencial de electrones es menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno, ¿no? Entonces, esto nos sirve para establecer una serie electromotriz, ¿no? Y acá tienen a la izquierda el delta G de reacción. En el caso de las reacciones electroquímicas, a diferencia de las reacciones no redox, sí es muy importante evaluar el delta G de reducción para que nos dé el potencial de reducción. O sea, la comparación la hacemos partiendo de que tenemos potencial de reducción, ¿no? Imagínense que estuviéramos comparando potenciales de oxidación con potenciales de reducción sin advertirlo. Eso sería una catástrofe porque alteraría todo, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial habían dos convenciones en el mundo. La convención que consideraba a las reacciones de oxidación como positivas y las reacciones de reducción como negativas, ¿no? Es decir, hoy día es al revés. Hoy día, ya después de la Segunda Guerra Mundial y del Comité Internacional de Termodinámica y Cinética y Electroquímica, todo ha pasado a que las reacciones electroquímicas deben ser analizadas inicialmente. ¿Qué quiere decir inicialmente? Acá tengo un conjunto de reacciones. Yo sabría decir quién es más noble que el oxígeno, quién es menos noble que el sulfato. No podría, ¿no? Tendría que tener una data. Esa data sería el potencial de electrodo de reducción, ¿no? Entonces, al establecer una serie electromotriz, porque esto vendría a ser una serie electromotriz, ¿no es cierto? Al establecer esta serie electromotriz puedo contestar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, Silvestre Paredes está presente. Sí, ingeniero. Ya. Si yo te digo la reacción del férrico a ferroso y la reacción de... reacciones medio raras. La reacción del sulfato, de acuerdo al potencial de electrodo, ¿quién sería cátodo y quién sería ánodo? ¿Estarías en condición con esta tabla de decirme entre el fierro 3 y el sulfato, quién se va a comportar como cátodo y quién se va a comportar como ánodo? No, ingeniero. Eso que hemos estado hablando toda la clase. ¿Cuál es el potencial en voltios del fierro 3 a fierro 2? Dímelo. 0.77. ¿Ah? 0.77. ¿Y el potencial de sulfato H2S cuánto es? 0.3. Ya. ¿Quién es más noble? ¿Quién tiene más potencial? ¿El férrico o el sulfato? Está rico. El férrico. Entonces, el que es más noble se comporta como cátodo y el que es menos noble se comporta como ánodo. Es decir, al comienzo tú tienes un conjunto de reacciones. Tú no tienes ni idea si está ordenada de alguna manera. Solamente cuando te doy el dato
del delta G, con el cual puedes calcular el potencial de electrodo de acuerdo a NERS, o del delta G pasar a log de K y calcular el potencial de electrones, llegas a la conclusión de que este conjunto de reacciones están ordenados de manera de serie automotriz. Solo que a diferencia de lo que es tradicional, de más noble a menos noble, está escrito de menos noble a más noble, pero eso es igual, ¿no? O sea, yo puedo ordenar, digamos, si estuviéramos en clase, que hagan una fila de A1 y que se ordenen del más alto al más bajo o del más bajo al más alto, ¿no? Al final la clase quedaría ordenada y es indiferente y siempre podría decir quién es el más bajo y quién es el más alto, ¿no? Entonces, acá vemos que lo que va a ordenar es el potencial de electrodo o de electrones, que es una forma elegante de establecerlo. Entonces, esto es lo que llamamos la ecuación de Nernst completa, ¿no? Y vean ustedes que acá está la constante de equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio, entonces, las reacciones de semicelda siempre tienen que ser escritas en reducción, porque el delta G que nos interesa es el delta G de reducción, para que con el delta G de reducción podamos calcular el potencial de electrodo, o en este caso, la constante de equilibrio, que sería productos entre reactantes, ¿no? Nos va a dar, por ejemplo, la primera reacción sería fierro 0 entre fierro más 2 por E elevado al cuadrado, ¿no? Si yo despejo los moles de electrones, me va a quedar el fierro elevado, en este caso, a 1, ¿no? Ese es su potencial. En este caso, como es E a la N, al despejar y volver E a la 1, el reducido se vuelve reducido a la 1 sobre N, todo se vuelve 1 sobre N, ¿no? Está claro, ¿no? Ese cambio de potencial, de la potencia a la que esté elevada de acuerdo a la reacción. Y obtenemos los moles de electrones, ¿no? Ahora yo, caprichosamente, igual como digo el pH, ¿no? El pH, ¿a qué es igual? Guamán. ¿El pH a qué es igual? Guamán. Sí, ingeniero, a la suma, ¿A qué es igual el pH? a la suma, ¿Qué suma y maxuma? ah, ¿A qué es no, igual el pH? ¿Cómo se define el pH? pH, menos logaritmo de, De las moles de hidrógeno más, ¿no? sí, sí, ingeniero, Y si yo te digo PE, ¿a qué es igual? Tú me dirías que es igual a... Mm, P menos, Igual, pues, menos, menos logaritmo menos de los P moles de por K electrones, entre N, ¿no? Lo mismo que pH, menos, ajá, sí, ingeniero, porque pH en realidad es potencia a la cual está elevada el hidrógeno, ¿no? Por eso es el nombre pH, que es un alemán, es potencia a la que el hidrógeno está elevado. Igual el potencial de electrones será la potencia a la que está elevada las moles de electrones. O sea que PE va a ser igual a menos logaritmo de... menos logaritmo de los electrones que está ahí, de las moles de electrones, pues, porque es una relación molar, ¿no? Tú dices, 2 sí, sí, moles de electrones más una mol de fierro 2 es igual a una mol de fierro 0, ¿no es cierto? Molar. Entonces, si la ecuación de Nernst vendría a ser esta de acá a la izquierda, el reemplazo es simple, ¿no?
Y lo que resulta es que si yo quiero obtener, ya sea que de log de K saco PE o de delta G saco ETH, son dos variables totalmente intercambiables, ¿no? Que van a estar relacionadas con este factor de acá, 2.303RF, ¿no? ¿Me dan cuenta? Es una, o sea, el P y el ETH solamente están en una relación de una constante, ¿no? Que es 2.303R entre F. Perdón, RT entre F, ¿no? Por ejemplo, Sí, los datos que figuran acá en esa tablita están a 25 grados de una atmósfera, ¿no? A ver, encuentren los 6 bichitos, qué relación, cuál es la constante que existe entre PE y EPH. Si ustedes quieren, para orientarlos, ¿entre qué tengo que dividir el potencial de electrodo para que me dé el potencial de electrones? Lo que deben hacer los 6 bichitos es coger 2 datos y obtener la constante, ¿no? Porque es un valor constante. Lo que quiero decirles es que muchos se asustan cuando ven el diagrama de Courbet que dice PE contra pH, y es igual que pH en voltios contra pH, ¿no? Lo mismo, solo es un factor de conversión. ¿Cuánto sería 6 bichitos ese factor de conversión? ¿6 bichitos me escuchan? Que me responda alguien. Sí, pero todavía estamos viendo, menos por personal sigo viendo. Aquí de la NASA. A ver, González, divide nomás 0.77 entre 13.02. ¿Cuánto te da? 13.02 sale 0.06. No es 0.059. Bueno, 0.059. Y ahora cualquier reacción, por ejemplo la primera, divide menos 0.47 entre menos 8.02. ¿Cuánto te da? Sale 0.0586. 0.59, ¿no? Ujú. Ya, ahora González calcula. 303 por 8.314 por 2.9815 entre 96.500. ¿Cuánto te da? 2.303 por 8.314 por Por T, ¿no? 298 15. entre 96.500. 0.059 también. Ya. Conclusión. Si yo te doy un dato en potencial de electrones, ¿tienes problema en dármelo en voltios? No, solo debería. Solo es un factor de transformación, ¿no? ¿Convencidos? 0.059. Bien. Entonces, el tema de la primera práctica es que ustedes cojan un proceso. Ya tenemos unos que están haciendo la lixiviación de oro, el profesor Nery Crow, la purificación de metales, y nos están mostrando la utilidad, nos van a mostrar la utilidad de esta herramienta, ¿no?